Hola amigos, gracias por estar con nosotros siempre en el canal de las trilogías. Vamos a hablar en este segundo video sobre tos, otro de los síntomas frecuentes en las enfermedades infantiles. Si usted revisa nuestro historial de videos, se va a dar cuenta que hace mucho tiempo atrás nosotros hicimos un video que se conoce como jarabes para la tos. Le recomiendo que usted, si le interesa el tema sobre la tos, jarabes para la tos, usted pueda ver ese video. Le vamos a poner aquí un link para que lo pueda ver desde este video y sepamos algo un poquito más sobre la tos. Quizás el segundo de los síntomas de mayor importancia en las manifestaciones de enfermedades infantiles es la tos, ya que tenemos que hay una gran cantidad de infecciones respiratorias en los primeros 2 años de vida y casi siempre estas infecciones respiratorias se asocian con procesos de tos. Vamos a definir la tos como un reflejo involuntario, de hecho, por eso es un reflejo, donde se produce un aumento de la presión intratorácica en el niño y se da un espasmo en el músculo de la respiración, que nosotros lo vamos a ver aquí en un esquema cómo se da todo eso. Pues vamos a poner un pequeño videito aquí. El músculo diafragma pues produce una compresión abrupta, sacando o expulsando el aire que viene desde las vías respiratorias inferiores hacia el exterior. Esto es a lo que nosotros le llamamos tos. Y la tos sí no es un problema. Estamos hablando, al igual que con la fiebre, que la fiebre en sí no es la patología, sino que es un síntoma. En este caso también la tos es un síntoma de algo. Esto puede deberse a muchas causas. Ya vamos a platicar un poquito sobre algunas de las causas que producen tos. Vamos a hablar sobre los tipos de tos que hay también. Y produce esa tos agotadora por las noches, esa tos que es por la cual los papitos van a consultar. Y lo gracioso del caso es que no llegan porque el niño tiene tos. La mayoría de las veces, le seré muy honesto, el papá llega porque el niño no lo ha dejado dormir. Y esa es el consulta por. Le va a parecer un poco gracioso, pero la verdad las cosas son como son. Los papás dicen: doctor, el niño no me deja dormir de la tos. Entonces es una tos extrema, es una tos nocturna. Vamos a ver que la tos tiene ciertas características y dependiendo de las características también se van a sospechar ciertas patologías, ciertas enfermedades que se asocian a procesos de tos. Pero el consulta por es que sí, el niño no me ha dejado dormir porque tiene tos. Bueno, pueden causar varias. Entre las causas, las primeras a la cabeza son las infecciones respiratorias agudas de vías respiratorias superiores. Una rinofaringitis, una rinitis, una amigdalitis, una laringitis pueden producir tos. Luego tenemos las infecciones respiratorias de vías inferiores, como una bronquitis, una bronconeumonía, que son cosas un poco más complicadas. Podemos tener una neumonía en sí también. Podemos también tener cuerpos extraños, y eso es bien de tomar muy en cuenta, porque muchos niños han consultado en emergencia porque se tragaron una moneda, un centavo, una semilla. Recordemos, los niños son inquietos, los niños son personas que exploran todo su ambiente. Una situación de estas, como una moneda, y créame que lo hemos visto y lo hemos tratado, puede producir una tos espasmódica aguda en un momento determinado y hasta crisis de asfixia. Entonces tenemos los cuerpos extraños, la inhalación de algunas sustancias químicas como la lejía, los inhaladores
de perfumes, la quema de basura, polvo, el polvo del Sahara que hoy está de moda, etcétera. O sea, todo aquello que puede irritar las vías respiratorias a usted le va a dar tos. En los niños pequeños, fíjense bien, puede haber reflujo gástrico. Cuando usted le saca el aire al bebé, puede haber una cierta cantidad de alimento lácteo o leche, fórmula o leche materna que se regurgita y puede irritar la laringe, produciendo una tos espasmódica también. Estas son quizás las cosas que nosotros vemos en la práctica diaria. Podemos tener también, otra de las causas son las alergias, que casi siempre se dan en niños un poco más grandecitos, ya de que 2 años y medio, 3, 4 años, 5 años, preescolares. Alergias al ambiente, alergias al pelo de mascotas, cuadros que son ya muy específicos como el asma bronquial, la hiperreactividad bronquial y el broncoespasmo, que son cuadros que son obstructivos, pues son cuadros obstructivos y donde hay también compromiso con el manejo de las secreciones respiratorias. Hay ciertos medicamentos que también pueden producir tos, pero generalmente la tos casi siempre en estos medicamentos se da en los adultos, no en los niños. Como decíamos, la gran frecuencia se van a dar por infecciones respiratorias. ¿Debemos manejar la tos o no debemos manejar la tos? O sea, esta es una pregunta bien importante. Cuando usted llega donde su pediatra, el pediatra le tiene que preguntar a usted, y si no le pregunta a usted le tiene que explicar cómo es la tos, cuándo le comenzó la tos, qué comenzó primero, si comenzó primero el proceso respiratorio, la congestión nasal, luego la tos, o la tos comenzó desde el principio, si la tos fue de inicio abrupto, o sea, de repente, y no habían antecedentes de infecciones respiratorias, si el niño tuvo contacto con alguna mascota, si el niño tuvo contacto con algún medicamento, con algún irritante en el aire, etc. Todo esto es importantísimo para llegar a determinar cuál es la causa de la tos y darle su tratamiento respectivo. Ahora, cuando hablamos de tos, también tenemos que hablar sobre los tipos de tos. Tenemos una tos seca, a la cual nosotros llamamos tos seca, así usted lo va a encontrar como tos seca en la bibliografía, es la cual no tiene flema. Es una tos que solamente se conoce como tos irritativa también. Es una tos que no desgarra, que no produce en ningún momento salida de secreciones. Una tos húmeda o una tos con flema, que ya esto implica que hay pues compromiso en la producción de secreciones bronquiales. Ejemplo de una tos seca puede ser una amigdalitis. Ejemplo de una tos con flema puede ser una bronquitis. Y en medio de ambas puede haber una mezcla de tos entre seca y húmeda. Ya, ahora la tos también tiene una cronología. Una tos que se presenta por 5, 6, 7 días y una tos crónica. También la representatividad en cuanto al diagnóstico también va a variar. Las toses agudas casi siempre son infecciosas, las crónicas casi siempre tienen que ver con problemas en cuanto a patrones obstructivos. Y cuando hablo de patrones obstructivos estoy hablando de hiperreactividad bronquial, broncoespasmo y asma bronquial. Quiero aclararle una situación. En mis 30 y pico de años, fíjese bien, de ser médico de familia y pediatra, le seré honesto que el diagnóstico de asma bronquial no lo he hecho, jamás. Y han llegado muchos pacientes
con el diagnóstico de asmáticos. Más sin embargo, cuando se pasa por el colador del diagnóstico y las pruebas respiratorias funcionales, el diagnóstico se cae como caer un castillo de naipes. Le digo esto porque muchas veces usted va a tener en el diagnóstico una expresión que su niño siempre va a padecer de esto. Su niño siempre va a ser, su niño es asmático o su niño padece de asma por la frecuencia, por la intensidad, por la duración que tiene la tos. Y le voy a ser honesto, el diagnóstico de asma bronquial no se hace por la tos. El diagnóstico de asma bronquial es un diagnóstico muy fino, se hace en base a un montón de técnicas espirométricas, a pruebas que son de volumen respiratorio, etc. Y pues no pasan el filtro y la mayoría de las veces se les tiene que decir a los padres que lo que ellos creyeron que era asma bronquial y por cual lo manejaron durante 5, 6, 7 largos años, pues nunca fue asma bronquial. Haciendo la aclaración. Ahora, la tos generalmente vamos a tener que la tos crónica es aquella que tiene una duración, como decíamos, más de 8 semanas, 2 meses. Y en nuestro país nosotros, además de las infecciones respiratorias agudas, tenemos siempre que descartar tuberculosis en un niño que tiene una tos de más de 8 meses. Sobre todo si el niño no recibió su vacuna contra la BCG, es la vacuna de la BCG contra la tuberculosis, la cual usted se va a dar cuenta que deja una cicatriz en el deltoides izquierdo. Es decir, todo niño que ha recibido su vacunación de la BCG va a tener una cicatriz en el hombro izquierdo. Entonces, si este chico no tiene esa vacunita, no tiene esa cicatriz, una tos de 8 meses, eso es algo que nosotros nos preocupa y tenemos que investigar la posibilidad de que haya un proceso de tuberculosis pulmonar. Luego tenemos una tos bastante frecuente, que es la tos recurrente. Y esa es una situación en la cual la tos se quita por un tiempo, luego recurre, luego vuelve a quitarse, se vuelve a presentar la tos y le seré honesto. Hemos tenido, y gracias a Dios me acordé de este caso, porque pasó hace relativamente poco. El caso de una niña que había nacido por cesárea, era una niña con hiperreactividad bronquial y obviamente con las características que tiene todo niño que padece problemas respiratorios, delgadita, con poco crecimiento, masa muscular muy poca, problemas alimentarios. Y a los padres se les explica pues que por la misma situación del nacimiento por cesárea va a haber una situación respiratoria que va a ser pues muy recurrente, van a tener hiperreactividad bronquial, la tos va a ser compañero de estos niños por muchos años hasta que ellos vayan creciendo, aumenten de peso y aumenten también el diámetro y la longitud de sus vías respiratorias. Pero los papás realmente, y aquí quiero llegar al punto, quiero aterrizar con esto, los papás nos dicen que nosotros los hemos engañado, que confiaron en nosotros, que no les dimos ningún resultado, que los hemos hecho gastar, etcétera, etcétera. Mire, amigo o amiga, yo le voy a ser honesto. Nada de lo que le diga su pediatra, nada de lo que le diga el especialista, tiene el 100% así de seguridad que le va a funcionar. Porque el 100% solo lo tiene Dios. Nosotros tenemos un porcentaje de un 85%. Con todo lo que nosotros sabemos, con todo lo que hemos aprendido, con toda la experiencia que nosotros hemos podido desarrollar, tenemos el 85 hasta el 90% de poder sacar adelante a su niño. Pero cuando hablamos de tos, créanme, es una situación bastante difícil, porque hay tantos factores que pueden desarrollar un proceso de tos
en un mismo niño que es bien difícil darle esa seguridad. A eso nos referimos con una tos recurrente. El papito quiere que se le quite la tos de un día para otro. Y dentro de un minutito vamos a ver cómo se maneja la tos. Y te vamos a explicar, amiga o amigo, cuáles son los fundamentos de cómo manejar la tos. Ahora, en cuanto a el manejo de la tos, o sea, siempre vamos a tener nosotros aquella cuestión de que le quitamos la tos o no le quitamos la tos. Recuérdese que la tos es un reflejo de defensa. Lo que está evitando es que se acumulen secreciones, que se acumulen cuerpos extraños, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de disminuir la tos, modificarla, quitarla, también va a tener un efecto en la situación respiratoria del niño. Entonces, hay algunas toses, sobre todo las tos que tiene mucha secreción, que lo que se puede hacer es modificarla para que sea un poquito tolerable en el caso que la tos se vaya acompañando de ciertas manifestaciones diferentes. Por ejemplo, la tos puede acompañarse de náuseas y vómito, en cuanto a este caso se conoce como tos emetizante. O sea, es una tos que lo hace vomitar al niño. Y casi siempre el padre se refiere de que lo que vomita es flema, lo que vomita es una sustancia blanquecina, transparente, hialina, amarilla, verdosa, etc. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hay mucha secreción. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es disminuir un poco la tos para que el niño pueda dormir. Obviamente que el papá y la mamá también puedan dormir un poquito, ¿verdad? Pero el objetivo es el niño, no es el padre de familia. Y que pueda disminuir un poco la tos, pero no se la podemos suprimir. Porque el hecho de suprimir la tos que tiene expectoración, que tiene mucha flema, implica que se pueden acumular secreciones y darnos un cuadro que sea un poquito más difícil o más complicado de manejar después. Las toses secas casi siempre se pueden manejar suprimiéndolas con antitusivos de acción central o con antitusivos de acción periférica. Y también, como le decía, la tos es un reflejo. Y si usted quiere un poquito más de información sobre los jarabes, pues le vuelvo a recalcar, le vamos a poner aquí el link del video para que usted lo pueda ver cómo es que funcionan las diferentes sustancias que se dan para disminuir la tos. Complicaciones de la tos. Bueno, como todas las cosas, pues la tos también puede complicarse, obviamente. Una tos puede producir asfixia, siendo esta una de la complicación quizás más seria y la complicación que es una urgencia en un niño cuando la tos produce asfixia o un distrés respiratorio agudo. Puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber deshidratación, intolerancia a la vía oral, puede haber inclusive irritabilidad, fatiga, cansancio, dolor, puede haber una situación también de fatiga muscular. Como le mencionaba, la tos es el segundo de los síntomas de las enfermedades infantiles por las cuales se consulta en la consulta privada. No veamos la tos, amigos, como una situación así difícil de manejar, imposible. Busquemos información, eduquémonos en salud, amigos. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones de preocupación o nos afligimos cuando tenemos un cuadro de tos crónica en nuestros chicos, pero no buscamos ayuda, no leemos, no buscamos un consejo. Sí, sabemos de lo que pasa en los profesionales de nuestro país, que no les gusta hablar. Sí, no les gusta hablar, no les gusta explicar, pero para eso están este tipo de canales alternativos, para que usted aquí pueda preguntarnos a nosotros en el canal a través de las preguntas que se pueden hacer en la caja
de sugerencias. Mire, tengo un chiquito de tal cosa y tiene tos de esta y la tos es así, está. Y nosotros con todo el gusto del mundo le vamos a contestar en el inbox para que usted tenga un poquito más de orientación al respecto y pueda manejar las tos. La mayoría de los procesos respiratorios que producen tos son limitados y, por no decir el 100%, no dan secuelas en la adultez. Esperando, amigos, que también este video haya sido de su interés, que si usted lo quiere compartir, lo pueda compartir también. Siempre van a haber niños. Los niños son el futuro. Por ende, siempre van a haber madres y padres que se van a quejar porque no han podido dormir porque sus hijos tienen tos. Nos despedimos con todo el cariño del mundo, amigos, desde Moléculas de Salud con JC, con un enorme y grande abrazo.